Paradójicamente, hace 20 años atrás, cuando nací Intramed y yo estaba dando mis primeros pasos como investigador, ya pensaba que la psiquiatría debía ir hacia una revolución científica de su clínica, su nosografía y su nomenclatura, es decir, lo mismo que pienso hoy en día y que por lo tanto certifica que eso finalmente no pasó. Puede sonar fuerte la palabra revolución, pero en realidad no se trata de nada de eso, todo lo contrario, en realidad es la vergüenza, en todo caso, lo que impulsa ese deseo de cambiar la clínica psiquiátrica, que por otra parte es un deseo compartido por la mayoría de los colegas honestamente pensantes de nuestro campo. ¿Por qué se da esta situación? Porque si bien en los últimos 70 años la psiquiatría se ha nutrido extensamente de tecnologías derivadas de la farmacología o de las neurociencias en general, lo cierto es que sigue utilizando las mismas herramientas clínicas que se desarrollaron en el siglo XIX, en un momento que ni siquiera se había logrado visualizar una neurona y, mucho más importante, ni siquiera había atisbos de tener una terapéutica eficaz. Las consecuencias de este anacronismo epistemológico son bien claras y tangibles. Algunos ejemplos. Por ejemplo, la depresión mayor es considerada por la Organización Mundial de la Salud la enfermedad más costosa que genera más morbilidad en la Tierra en estos momentos. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas de campo sobre el grado de confiabilidad del sistema diagnóstico que contamos para la depresión, encontramos que el kappa es inferior a 0.4, es decir, no estamos en condiciones de diagnosticarla. Si nos vamos a la sexta enfermedad más cara del mundo, que son los trastornos bipolares, lo cierto es que vamos a verificar que 8 de cada 10 personas afectadas por estas enfermedades van a tener que esperar un promedio de 12 años desde que realizan su primera consulta hasta que reciben un diagnóstico y un tratamiento adecuado de su enfermedad. Si vamos a la terapéutica, la situación es concordante. Por ejemplo, la última guía de consenso para el tratamiento de depresión, llamada CANMAT, que es la que más consenso tiene, ofrece una lista de 15 antidepresivos con primer nivel de recomendación. Sin embargo, a la hora de indicar estos fármacos, los psiquiatras solo vamos a acertar en 1 de cada 3 casos el tratamiento adecuado. Los otros 2 pacientes van a tener que sufrir una serie de engorrosas pruebas ensayo-error que se van a extender a veces por años para lograr un tratamiento adecuado para su enfermedad. Finalmente, la investigación está claramente atascada en este punto. Si bien se ha avanzado mucho en las neurociencias en general sobre los procesos neurofisiológicos o sobre las bases genéticas de algunas de las características de la conducta humana, cuando llega el momento de correlacionar estos avances con las patologías que tratamos los psiquiatras, siempre tenemos problemas por la sencilla razón de que la base fenotípica que hemos creado está mal diseñada y por lo tanto no correlaciona adecuadamente con los desarrollos que la ciencia en la actualidad viene observando. Estas vergonzosas situaciones se están dando por un problema epistemológico que no ha sido asumido por la psiquiatría, un problema llamado inconmensurabilidad. Estamos parados en un paradigma clínico que es anacrónico con las tecnologías que estamos manejando. Hagamos la siguiente analogía. Imaginen un gaucho muy hábil en el manejo de su trabajo, la cual la mayoría lo hace a caballo. De repente y sin avisarle, le cambiamos el caballo por una moto enduro de 500 centímetros cúbicos y le decimos, siga trabajando sin que él cambie de ninguna manera el set de sus habilidades. ¿Qué va a pasar? Solamente un accidente. Y esto es lo que está pasando. Estamos intentando manejar tecnologías del siglo XXI con las herramientas clínicas y nosográficas del siglo XIX. Nada bueno puede salir de ello. Lo cierto es que la psiquiatría es una especialidad muy conservadora. Los psiquiatras estamos muy dispuestos a utilizar nuevas tecnologías como los fármacos, neuroimágenes o instrumentos de medición muy sofisticadas, pero de ninguna manera dispuestos a cambiar la forma en que observamos, clasificamos y entendemos los fenómenos que observamos en nuestra especialidad. Esta dificultad para este salto, la verdad que últimamente estoy pensando que nos puede llegar a dar una ventaja. Déjenme darles un ejemplo. Thomas Insel fue hasta hace poco tiempo el director del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. A la vez fue uno de los más reconocidos y activos y la verdad que había sido una persona de muchísima influencia en nuestro campo. Había entrado a discutir fuertemente con la nosografía imperante en psiquiatría y
generó una controversia muy importante con la nueva versión del DSM-5. De hecho, propugnaba que los investigadores que estaban asociados al instituto utilizaran una nueva forma de clasificación que llamaba RDoc. Finalmente fracasó en esta iniciativa y ya hace un par de años renunció a lo que es posiblemente la posición más importante en el campo de las neurociencias clínicas y se fue a trabajar a Google Alphabet. Esto seguramente porque va a tener un mejor sueldo, pero probablemente por una razón más poderosa. Es en el campo de las tecnologías donde probablemente está el nuevo paradigma en psiquiatría. ¿A qué me refiero? Hoy en día casi todos tenemos en el bolsillo instrumentos como los smartphones, que son instrumentos que proveen multimetría, es decir, que dan una cantidad enorme de datos en tiempo real, capaz de dar una visión objetiva del comportamiento, la actividad, las emociones y los ritmos biológicos de las personas que están utilizando estos aparatos. A la vez, esta multitud de datos puede ser analizada con nuevos sistemas estadísticos que se llaman, de manera general, Big Data. ¿Dónde mejor entonces ir a trabajar para descubrir la nueva forma de entender la psiquiatría que en un lugar como Google, donde se están confluyendo todos estos datos y donde se están cocinando todas estas nuevas tecnologías? Sinceramente, muchos pensamos que de aquí saldrá esta nueva clínica psiquiátrica, una clínica psiquiátrica apoyada en instrumentos, apoyada en matemáticas más complejas. Los psiquiatras tradicionales suelen decir el comportamiento humano es muy complejo. Algunos que están un poco más avanzados dicen la mente humana es muy compleja, y aquellos que han dado un salto un poco más pequeño dicen es que el cerebro es muy complejo. Lo curioso es que pretenden avanzar sobre esa complejidad sin otra cosa que sus propios sentidos. Los psiquiatras pretenden avanzar sobre esa complejidad sentados en un escritorio, escuchando y anotando con papel y lápiz lo que les pasa a sus pacientes y sin otra información que la que ellos mismos les cuentan. Sería lo mismo que pensar que un astrónomo pretendiese dilucidar las maravillas del cosmos acostado panza arriba en un campo mirando las estrellas e imaginando constelaciones entre ellas. Seguramente es muy entretenido, seguramente es autoconfortable, pero de ninguna manera va a poder generar buena ciencia con ese ejercicio tan poco sofisticado. Entonces, ¿algo de esto podrá significar en poco tiempo alguna tecnología que nuestros pacientes o en nuestra actividad genere un cambio? Es posible que no en los años próximos, pero estamos empezando a ver algunas pequeñas puntitas del avance que esto va a significar. Por ejemplo, el año pasado la FDA aprobó el uso de unos anteojos que filtran la gama azul que dan las pantallas LED, por ejemplo, como tratamiento adjunto para la manía. Esta es una tecnología no farmacológica que trata un problema que hasta hace poco solo podíamos tratar justamente con fármacos. Hoy en día hay una buena cantidad de investigaciones que están rastreando los orígenes de enfermedades como el trastorno bipolar, utilizando la actimetría y este sistema multimétrico que proveen los smartphones, y los datos preliminares están cambiando por completo la visión que teníamos de este trastorno. Es decir, la verdad que si podemos dar este salto, el horizonte de la psiquiatría es francamente maravilloso. Ahora, para terminar, déjenme decirles lo que he pensado últimamente y que probablemente sea lo más interesante del problema. Yo creo que los psiquiatras, como todos los médicos, creemos que nuestros cambios van a venir de una profunda reflexión hecha entre nosotros, consensuando hacia dónde deberíamos ir, y me parece que es una visión un poco endogámica de los problemas. Hace poco escuché a un economista hablando sobre los problemas que va a tener el empleo a futuro, y finalmente dijo una frase que me dejó helado. Dijo, lo cierto es que a cada profesión le va a llegar su Uber. Y entonces me puse a pensar, ¿será que a los psiquiatras nos va a llegar su Uber? ¿Será que los psiquiatras hoy somos psiquiatras taxi y los psiquiatras del futuro serán psiquiatras Uber? ¿Cómo vamos a ir hasta ahí? Y después reparé que en realidad no dijo que íbamos a ir hacia ahí, dijo que nos iba a llegar como un meteorito, como un cataclismo, es decir, como algo que va a devenir como producto de los usuarios, no de nuestras propias pretensiones. ¿A qué voy con esto? Imaginen un psiquiatra taxi. Cada vez que viene un paciente se sienta frente al psiquiatra,
le pide ir hacia un lugar, es decir, hacia estar mejor, hacia sentirse menos mal, a poder volver a funcionar en términos sociales y laborales, y se entrega a ese psiquiatra que le dice, bueno, yo lo voy a llevar, pero no le dice ni dónde queda eso, ni por qué camino va a ir, ni cuánto le va a costar. Y el paciente tiene que esperar que el psiquiatra sea honesto, que no lo pasee, que no lo sobrefacture, y es más, que sepa realmente cómo llevarlo, porque no está seguro que cuente ni siquiera con un GPS. En cambio, si el psiquiatra fuese Uber, el paciente ya hubiera hecho un contrato antes de sentarse frente a ese psiquiatra, que le hubiera dicho, ese contrato le diría hacia dónde tiene que ir, por qué camino y cuál sería el costo. Y entonces, en ese contrato, la ganancia de ese psiquiatra estaría en su habilidad de llevarlo de una manera lo suficientemente eficiente para que el costo le permita tener una ganancia. En el psiquiatra taxi, los psiquiatras que no somos habilidosos somos los que más ganamos, porque damos más vuelta y le cobramos más al paciente. En el psiquiatra Uber, el psiquiatra eficiente es el que más gana y el psiquiatra deficiente es el que menos gana. Probablemente, después de mucho pensar, problemas epistemológicos, creo que nuestra psiquiatría, si va a dar un salto, lo va a hacer a través de la presión de los usuarios y no de una reflexión epistemológica de nosotros los psiquiatras.